Buen día, profesor. Hoy veremos la elección intertemporal que aplica en las decisiones hogares y las empresas que deben considerar cómo distribuir sus recursos y decisiones a lo largo del tiempo. Debemos tener en cuenta que los factores como intereses, la inflación y las preferencias del consumidor. Se debe tomar en cuenta las decisiones de ahorros, la inversión y el consumo pensando siempre en futuración intertemporal. En microeconomía es la decisión del consumidor que tiene elegir entre que consumir en un periodo predeterminado y ahorrar en el siguiente o consumir menos en un periodo y endeudarse en el siguiente. La elección depende de la tasa de interés, la inflación y los gustos sobre una mercancía o servicio específico. La restricción presupuestaria el consumidor inicia en el punto de dotación inicial 80-20, donde 80 representa su ingreso y consumo en el periodo de tiempo 1. Recordemos que el precio del bien es de una unidad. Consumo de 20 en el periodo de tiempo 2 es menor dado que no está trabajando. Estos números son arbitrarios y no tienen ningún significado especial. Si el tipo de interés sube tiene más incentivos para ahorrar y desincentiva el consumo. El consumidor deudor adelanta su consumo futuro al presente. Si el tipo de interés sube tiene más incentivos para ahorrar y desincentiva el consumo. Si ir baja tiene menos incentivos para ahorrar y consume más en el presente. El consumidor debe decidir entre periodos 1 y 2. Esta decisión depende de sus curvas de indiferencia y puede llevar dos opciones principales. En el periodo 1 consumir más en el periodo implica pedir prestado dinero, lo que significa que en el periodo 2 deberá devolver el préstamo con intereses. Su renta disponible en el periodo 2 será ingresos préstamos más intereses. Consumir menos en el periodo 1 ahorrar. En resumen, sacrificar el consumo presente puede permitir mayor consumo futuro. La elección intertemporal en las decisiones empresariales para maximizar el bienestar a lo largo del tiempo. Las empresas deben considerar cómo distribuir sus recursos y decisiones a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta factores como la tasa de interés, la inflación y las preferencias del consumidor. Esto incluye decisiones sobre el ahorro, la inversión y el consumo, buscando equilibrar el presente y el futuro para maximizar la utilidad a lo largo de la vida de la empresa. Buen día, profesor. Hoy hablaremos sobre el comportamiento del consumidor y la empresa. La elección intertemporal. En microeconomía es la decisión del consumidor que tiene elegir entre que consumir en un periodo predeterminado y ahorrar en el siguiente o consumir menos en un periodo y endeudarse en el siguiente. La elección depende de la tasa de interés, la inflación y los gustos sobre una mercancía o servicio específico. La restricción presupuestaria el consumidor inicia en el punto de dotación inicial 80-20, donde 80 representa su ingreso y consumo en el periodo de tiempo 1. Recordemos que el precio del bien es de una unidad. El ingreso y consumo de 20 en el periodo de tiempo 2 es menor dado que no está trabajando. Estos números son arbitrarios y no tienen ningún significado especial. El consumidor ahorrador que traslada su consumo presente al futuro. Si el tipo de interés sube tiene más incentivos para ahorrar y desincentiva el consumo. El consumidor deudor adelanta su consumo futuro al presente. Si el tipo de interés sube tiene más incentivos para ahorrar y desincentiva el consumo. Si ir baja tiene menos incentivos para ahorrar y consume más en el presente. Buen día, profesor. Hoy hablaremos sobre el comportamiento del consumidor y la empresa. La elección intertemporal.
En microeconomía es la decisión del consumidor que tiene elegir entre que consumir en un periodo predeterminado y ahorrar en el siguiente o consumir menos en un periodo y endeudarse en el siguiente. La elección depende de la tasa de interés, la inflación y los gustos sobre una mercancía o servicio específico. La restricción presupuestaria el consumidor inicia en el punto de dotación inicial 80, 20, donde 80 representa su ingreso y consumo en el periodo de tiempo 1. Recordemos que el precio del bien es de una unidad. El ingreso y consumo de 20 en el periodo de tiempo 2 es menor dado que no está trabajando. Estos números son arbitrarios y no tienen ningún significado especial. El consumidor ahorrador que traslada su consumo presente al futuro. Si el tipo de interés sube tiene más incentivos para ahorrar y desincentiva el consumo. El consumidor deudor adelanta su consumo futuro al presente. Si el tipo de interés sube tiene más incentivos para ahorrar y desincentiva el consumo. Si ir baja tiene menos incentivos para ahorrar y consume más en el presente. Buen día, profesor. Hoy veremos la elección intertemporal que aplica en las decisiones hogares y las empresas que deben considerar cómo distribuir sus recursos y decisiones a lo largo del tiempo. Debemos tener en cuenta que los factores como intereses, la inflación y las preferencias del consumidor. Se debe tomar en cuenta las decisiones de ahorros, la inversión y el consumo pensando siempre en futuración intertemporal. En microeconomía es la decisión del consumidor que tiene elegir entre que consumir en un periodo predeterminado y ahorrar en el siguiente o consumir menos en un periodo y endeudarse en el siguiente. La elección depende de la tasa de interés, la inflación y los gustos sobre una mercancía o servicio específico. La restricción presupuestaria el consumidor inicia en el punto de dotación inicial 80, 20, donde 80 representa su ingreso y consumo en el periodo de tiempo 1. Recordemos que el precio del bien es de una unidad. Consumo de 20 en el periodo de tiempo 2 es menor dado que no está trabajando. Estos números son arbitrarios y no tienen ningún significado especial. Si el tipo de interés sube tiene más incentivos para ahorrar y desincentiva el consumo. El consumidor deudor adelanta su consumo futuro al presente. Si el tipo de interés sube tiene más incentivos para ahorrar y desincentiva el consumo. Si ir baja tiene menos incentivos para ahorrar y consume más en el presente. El consumidor debe decidir entre periodos 1 y 2. Esta decisión depende de sus curvas de indiferencia y puede llevar dos opciones principales. En el periodo 1 consumir más en el periodo implica pedir prestado dinero, lo que significa que en el periodo 2 deberá devolver el préstamo con intereses. Su renta disponible en el periodo 2 será ingresos préstamos más intereses. Consumir menos en el periodo 1 ahorrar. En resumen, sacrificar el consumo presente puede permitir mayor consumo futuro. La elección intertemporal en las decisiones empresariales para maximizar el bienestar a lo largo del tiempo. Las empresas deben considerar cómo distribuir sus recursos y decisiones a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta factores como la tasa de interés, la inflación y las preferencias del consumidor. Esto incluye decisiones sobre el ahorro, la inversión y el consumo, buscando equilibrar el presente y el futuro para maximizar la utilidad a lo largo de la vida de la empresa.